Pues vamos a seguir escudriñando la Escritura, ¿sí? Con uno de los temas más controvertidos en el mundo, ¿sí? Que son los 10 mandamientos. Y nosotros vamos a encontrar con la Escritura, hay dos figuras en el mundo, en el cristianismo, de que sus mandamientos al morir Jesús terminaron la ley de los 10 mandamientos, y otros enseñan que los mandamientos solo fue para los judíos. ¿Sí? Y nosotros vamos a descubrir con la Biblia, que esos mandamientos, tiene razón la persona que dice que al morir Jesús quedaron clavados en la cruz, o que solo fue dado para los judíos, y que antes de los judíos esos mandamientos no existían. Usted mismo lo va a comprobar con la Escritura. ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia. ¿Sí? Vamos a abrir la Escritura en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Sí? Y vamos a comprobar con la Escritura si estos mandamientos, ¿verdad?, fueron antes que Adán, fueron después que Adán, ¿sí? O solo fue en los tiempos de los judíos. ¿Sí? En el Salmo 119, hablando el salmista David de la ley de Dios, ¿sí? Dice la Biblia en el Salmo 119, verso 98. Dice la Escritura: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. El salmista David dice que la ley de Dios o los mandamientos son eternos. ¿Sí? Fíjese bien lo que dice la Escritura. En el mismo Salmo 119, verso 142, el mismo salmista dice estas palabras: tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. En el mismo Salmo 105, verso 152, el mismo salmista dice estas palabras: ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. En el Salmo 111, el mismo salmista, ¿sí? Yo quiero que usted y todos veamos la Biblia y que nos demos cuenta, ¿verdad? En el Salmo 111 dice la Escritura en el verso 7 y el verso 8: las obras de Jehová son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Al contemplar todos estos versos, la Biblia nos enseña que estos mandamientos siempre han existido, porque son eternos. Esta es la ley de Dios. Les hago una pregunta. Cuando Dios formó a Adán, ¿estos mandamientos ya existían? Adán tuvo un principio y Dios es eterno. Desde que Dios existe, existen los 10 mandamientos. ¿Quién fue el primer personaje que los violó? Vamos a ver la Biblia. Génesis, capítulo 3. En el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a considerar solo el verso 6. Mucha gente en el mundo dice que los mandamientos solo fue para los judíos y que al morir Jesucristo ya desaparecieron. Pero usted se va a desengañar con la Biblia. ¿Sí? Verso 6. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella.
La Biblia dice en este capítulo, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Les pregunto a ustedes, ¿qué mandamiento violó Adán cuando pecó? Éxodo, capítulo 20. Lea usted la Biblia. En Éxodo, capítulo 20, y dése cuenta usted, ¿sí?, que la Biblia dice en el capítulo 20 del libro del Éxodo, usted se dará cuenta qué mandamiento fue el que Adán violó. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Adán violó el mandamiento número 10. Es cierto que la ley de Dios, Adán la conocía, ¿sabía Adán de esta ley? Claro que sí. ¿Sí? Fíjese bien, Adán conocía esta ley. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 7:29. Dice Salomón, o dice la Biblia, ¿verdad? Solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Para que la persona camine en rectitud delante de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar sujeto a la ley de los 10 mandamientos. Y Adán fue con Eva, fue el primer personaje de la Biblia, ¿verdad?, que violó uno de los 10, no violó los 10, solo violó uno, ¿sí? Y dice Primera de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Fíjese bien usted, si la ley no hubiera existido cuando Adán, entonces Adán era inocente, pero a Adán se le culpa de desobediente a Dios. Dice Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vea usted lo que dice la Biblia. Capítulo 5 de los Romanos, el verso es el verso 13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No se imputa pecado no habiendo ley, pero a Adán se le culpa de desobediente. Entonces, ¿existía la ley cuando Adán? Claro que sí, porque la ley de Dios es eterna. Seguimos viendo la Escritura. ¿Quién fue el segundo personaje que violó la ley de Dios? Génesis capítulo 4. En el capítulo 4 del libro del Génesis vamos a encontrar con la Escritura el segundo hombre que violó la ley de Dios. Capítulo 4 del libro del Génesis, vamos a ver solo el verso 8 y el verso 13. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Qué mandamiento violó Caín cuando mató a Abel? El mandamiento número 6. ¿Sí? El mandamiento, ¿verdad? El sexto mandamiento que dice no matarás. Fíjense bien, y el propio Caín, si Caín no hubiera conocido la ley de Dios, Caín hubiera sido inocente. Él no conocía la ley, porque dice mucha gente que la ley no existía. Pero dice Caín en el verso 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Sabía Caín que había hecho mal en matar a su hermano? Claro que sí. Él mismo lo confesó, ¿verdad? Y si Caín no hubiera conocido la ley y no hubiera existido, entonces Caín no se le hubiera culpado como que había hecho mal, ¿sí? Entonces Caín fue el segundo o el tercer personaje que violó el mandamiento número 6
¿sí? O el sexto mandamiento de los 10. Después de Caín, fíjense bien, dice la Biblia en el mismo capítulo 6 del libro del Génesis. Verso 5. Los antediluvianos. Capítulo 5. Capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová la malicia de los hombres, que era mucha en la tierra, con todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Le pregunto, ¿cuántos mandamientos guardaban los antediluvianos? Ninguno. Violaban los 10. ¿Sí? ¿Qué le predicaba Noé a estas personas antes de que viniera el diluvio? Sí, dice el apóstol Pedro así en la segunda carta. Abra usted la Biblia en la segunda carta de Pedro. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé pregonero de justicia. Noé era pregonero de justicia. ¿Qué le predicaba Noé a estas personas antes de que comenzara el diluvio? ¿Qué cosa es justicia? Dice el Salmo 119. ¿Qué les predicaba Noé a estas personas? Dice el Salmo 119, verso 172. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué le predicaba Noé a aquellas personas? ¿O eran otros mandamientos diferentes a los que están en el Éxodo 20? No, sí, no eran otros, eran los mismos mandamientos, ¿verdad? Porque Primera de Juan nos dice que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, ¿sí? Después de esto, Dios destruye a estas personas, ¿verdad? Con el diluvio. Y el mismo Salmo 119, verso 21, vea usted lo que dice la Biblia. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Los destruyó Dios? Sí los destruyó. ¿Y por qué los destruyó? Porque ellos no obedecieron la ley de Dios. Entonces, ¿verdad? Antes del diluvio, ya Noé estaba predicando los 10 mandamientos. Abraham, un personaje, ¿verdad?, de lo más considerado amigo de Dios, ¿sí? Abraham guardaría los mandamientos de Dios. Dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 26. Génesis capítulo 26. En el capítulo 26 del libro del Génesis vamos a encontrar en la Biblia a este personaje, ¿verdad?, que es lo más sincero, obediente que fue a Dios. Capítulo 26, verso 5, dice la Biblia: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Fue obediente, fiel Abraham a Dios? Claro que sí. Él guardó los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Y por eso, ¿verdad?, cuando Dios se lo da a los judíos como pueblo escogido de Dios, ¿sí?, en Éxodo capítulo 20, de los versos 3 al 17, ahí encontrará usted los 10 mandamientos que son eternos. Éxodo 20, del verso 3 al 17, ahí lo reciben los judíos, pero los mandamientos, ¿verdad?, no fueron solo para los judíos, sino fueron para todos los seres humanos, comenzando desde Adán
hasta los judíos, y de los judíos hacia los gentiles, que somos todos los que vivimos hoy. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Con la Biblia? Es muy fácil. Abra usted la Biblia. En el libro de Job, capítulo 21. ¿Sí? Capítulo 21 del libro de Job, dice la Escritura así. Perdón, es capítulo 22. Capítulo 22, verso 21 y 22. Amístate ahora con él y tendrás paz, y con ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Sí? Job, un hombre conocido de su fidelidad a Dios, dice, amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. En el mismo Salmo 19, el salmista David dice estas palabras. Salmo 19. Dice el Salmo 19, desde el verso 7 hasta el verso 11. La ley de Jehová es perfecta. Le pregunto a usted, ¿qué le falta a lo perfecto? Nada. ¿Qué le sobra? No es elástica. Sí, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Fíjense bien lo que dice la Escritura. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta. Por eso dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1 dice el verso 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La que escribe Dios con su dedo. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mas el que mirare atentamente en la perfecta ley de la libertad. Cuando Santiago dice, mas el que mirare atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es la perfecta ley? Que son los 10 mandamientos. Hoy, en el mundo que vivimos, se está violando uno, se está guardando el domingo en lugar de el día de reposo. Pero mismo Santiago nos da la respuesta. ¿Sí? Si hay salvación, guardando 9 en lugar de los 10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Fíjense bien cómo dice la Escritura. San Juan,
capítulo 14. Habla Jesús y dice estas palabras. Capítulo 14 del evangelista San Juan, dice la Biblia de esta forma. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Jesús en Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 22, verso 14. El último libro de la Biblia dice el verso 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Dice el verso 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, hablando de los mandamientos, dice que nadie debe ponerle y nadie debe quitarle. ¿Desde cuándo existen los mandamientos? Desde que Dios existe, porque Dios es eterno. Al venir Jesucristo quitó alguno, los cambió. Con este verso vamos a terminar. Mateo capítulo 5. En el capítulo 5 del libro de Mateo, vea usted lo que Jesús dijo referente a estos mandamientos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Abrogar significa quitar. ¿Jesucristo quitó alguno? Claro que no. Él mismo dice que no. Sí. Verso 18. ¿Para qué tiempo seguirán vigentes? Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Le pregunto, ¿ya pereció el cielo y la tierra? No. Sin duda el cielo y la tierra nunca van a desaparecer. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Están vigentes hasta hoy y estarán vigentes siempre, porque es la ley de Dios que es eterno.